Hola, hoy vamos a resolver un problema de resorte y masa, pero colocados de manera vertical. Este es el problema 12 del capítulo 14 de la edición 9 del Serway. Nos dicen lo siguiente. Un resorte que cuelga se estira 35 centímetros cuando un objeto de 450 gramos de masa se cuelga de él en reposo. Entonces, acá lo que nos quieren decir es lo siguiente. Nosotros tenemos un resorte, ¿okay?, en su posición, digamos, tranquila ahí, en reposo. Y en un momento dado le vamos a guindar, entonces, una masa. Dice que cuando nosotros hacemos esto, entonces esta distancia es de 35 centímetros. Esto es lo que se estira el objeto. Entonces, y bueno, al final tenemos esta masa que queda acá en reposo, como dice el problema. Lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es la constante de fuerza del resorte en este caso. Recuerden que aquí tenemos dos fuerzas. Tenemos la fuerza de gravedad, que está jalando hacia abajo, y tenemos la fuerza elástica, que jala el objeto en la dirección contraria. Cuando este objeto está acá abajo en reposo, pues estas dos son iguales en magnitud. Por lo tanto, la fuerza elástica va a ser igual a la fuerza de gravedad, que es m por g. La fuerza elástica la calculamos como K por delta X, ¿okay?, donde delta X es esto que se estiró. Y a partir de esto, entonces, podemos despejar para acá. La constante de este resorte serían, entonces, vean que la masa es 450 gramos, serían 0.45 kilogramos. Por 9.8 entre 0.35, que sería el delta X ya en metros. Con esto obtenemos que la constante de este resorte serían entonces 12,6 newtons por metro. Bien, ahora el problema sigue diciendo lo siguiente. En esta situación se define su posición como x igual a 0. Entonces, cuando estemos trabajando con resortes verticales y queremos estudiar la oscilación que va a resultar de aplicar cierto desplazamiento, vamos a tomar la posición de equilibrio siempre en donde la masa está, digamos, en la posición más baja, en la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces acá este va a ser nuestro nuevo x igual a 0, ¿de acuerdo? Para estudiar la oscilación. Dice que ahora nosotros, ya en esta posición de equilibrio, vamos a jalar hacia abajo 18 centímetros adicionales y liberamos del reposo al objeto y este empieza a oscilar sin fricción. Queremos saber cuál es su posición X en un momento 84,4 segundos más tarde. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Entonces acá veamos ya la oscilación en sí. Dice que nosotros vamos a jalar esto de la posición en la que estaba 18 centímetros más. Entonces digamos que aquí estaba el 0, ¿verdad?, la posición de equilibrio. De ahí entonces jalamos 18 centímetros. Y vean que dice, acá es muy importante, que soltamos del reposo. Entonces significa que la velocidad inicial es igual a 0. Vamos a definir acá los ejes, ¿okay?, típicos. Entonces, desde este punto x igual a 0, las posiciones que estén hacia arriba van a ser positivas y las posiciones que estén hacia abajo van a ser negativas. Okay, entonces esta posición de 18 centímetros yo puedo decir que son en un x de menos 0,18, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo de esta manera así. Esto es en t igual 0. En t igual 0, x es igual a menos 18 centímetros.
o sea, menos 0,18. A esta posición en t igual 0 le llamamos usualmente x sub 0. Ahora, muy importante también, vean que como este objeto nosotros lo jalamos 18 centímetros hacia abajo y luego lo soltamos del reposo, eso significa que este objeto empieza a oscilar, así, de esta manera, empieza a subir, luego baja y pues repite esto infinitamente si no hay fricción. Dado que al inicio no le dimos velocidad inicial, el objeto va a tener una amplitud igual a el desplazamiento inicial que le dimos por conservación de la energía. Eso quiere decir que la amplitud son 18 centímetros también, ¿de acuerdo? Si aquí le hubiéramos dado una velocidad inicial, entonces la amplitud hubiera sido mayor que el desplazamiento inicial, pero siempre que la velocidad inicial sea igual a 0, pues vamos a tener que la amplitud es igual a x sub 0. Muy importante, la amplitud por definición siempre es positiva, ¿okay? Entonces por eso la vamos a poner como 18 centímetros o 0.18 metros. Bien, de la definición de frecuencia angular, recordemos que omega para un sistema de masa resorte lo podemos calcular como K entre M. La K la calculamos en la parte de arriba, que son 12,6. Y la masa es la masa que está oscilando, que son 0,45. Eso quiere decir que el omega de la oscilación son 5,29 radianes por segundo. Bien, ¿qué hago ahora con esta información? Lo que voy a hacer es escribir la posición en función del tiempo. Recordemos que la posición en función del tiempo en MAS, x de t va a ser igual a por el coseno de omega t más phi. Tenemos la amplitud, tenemos omega, t es una variable independiente. El phi siempre lo vamos a encontrar de las condiciones iniciales. Tiene que ver con cómo se estaba comportando el objeto al inicio, ¿verdad? Entonces, acá yo puedo decir que cuando el x de t igual a 0 es x sub 0, y evaluamos entonces acá poniendo 0 en el tiempo. Nos va a quedar de esta manera. Okay, entonces acá vamos a sustituir el x sub 0. Recordemos que dijimos que eran menos 0,10, perdón, eran menos 0,18 metros. Okay, entonces menos 0,18 es igual a 0.18 coseno del ángulo. Y si nosotros despejamos esto, así como ustedes pueden comprobar, encontramos que el ángulo es de pi. Okay, recuerden que la calculadora tiene que estar en radianes. Vamos a dar los ángulos en radianes. Estos son en grados serían 180, en radianes es pi. Por lo tanto, vamos a poder escribir la posición de la partícula en función del tiempo de esta manera. Sería x de t es igual a la amplitud, que es 0.18, okay, por el coseno de omega por t. Vean que dijimos que omega era 5,29. Acá lo calculamos. 5,29 radianes por segundo por el tiempo más el ángulo. Ok, y listo. Entonces, con esta ecuación podemos calcular la posición del objeto en cualquier momento t. El problema nos decía, nos preguntaba por la posición cuando t es igual a 84,4. Entonces, cuando ese es el caso, la posición sería simplemente evaluado en ese tiempo. Y esto nos da entonces una posición de menos 0,168 metros. Ese negativo lo que indica es que en t igual a 84,4 esta masa está abajo del nivel de equilibrio.
¿verdad? En algunos puntos va a estar arriba, en otros puntos va a estar abajo. Bien, ahora la parte B de este problema nos piden calcular la distancia total recorrida. En ese tiempo. Ok, entonces en el tiempo de 84,4. Aquí es muy importante entender que esto es posición, ¿verdad? Esto es la posición en algún momento. Esto de acá simplemente nos está diciendo que cuando t es 84,4, esta partícula está, como les decía, en alguna posición acá abajo, ¿verdad? Del nivel de referencia. Pero no nos está diciendo cuánto se ha movido, ¿verdad? Porque esta partícula, esta masa, sube y baja. Entonces eso es lo que queremos encontrar, la distancia total que se ha movido la masa. Para hacer esto vamos a hacer uso de lo siguiente. Vamos a calcular el periodo. Okay, entonces el periodo, recordemos que se calcula como 2pi entre omega. Serían 2pi entre 5,29. Esto nos da 1,188 segundos. Okay, esto dura un ciclo. Recordemos ahora que cuando hablamos de que alguna partícula hizo un ciclo o una oscilación, estamos hablando de que, digamos, volvió a la posición original y empieza a repetir el movimiento. Ok, entonces aquí esta partícula, como inició aquí, un ciclo es hacer esto. Sube hasta acá arriba, baja hasta acá y luego hasta acá. ¿De acuerdo? Eso fue un ciclo, hacer esto, subir y bajar. Y volver a repetir, ¿verdad? Cada una de estas es un ciclo. ¿Cuántas amplitudes se recorren en un ciclo? Se recorre A y A. Por tanto, entonces en un ciclo se recorren 4 amplitudes. Ok, para esta masa. Entonces, la amplitud era 0.18, ¿verdad? Sería 4 por 0.18. En un ciclo se recorren 0,72 metros. Ahora, vean que vamos a ver, vamos a hacer una relación entre el tiempo que ha pasado y el periodo. Si yo divido 84,4 segundos entre lo que dura un periodo, eso me va a dar el número de ciclos que han sucedido. Ok, entonces en este caso al hacer esta división me da 71,044, poniéndole ahí 3 decimales, para ser muy exacto, digamos. Ok, entonces significa que han pasado 71 ciclos en esos 84,4 segundos. Ahora, si aquí me hubiera dado que, no sé, que el tiempo, que mi tiempo que yo quisiera usar fuera 1,118, ¿verdad? Y yo tendría que hubiera pasado un ciclo, ¿verdad? Pero en este caso han pasado 71, que son bastantes. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir, ok, han pasado 71,0044 ciclos y un ciclo de esta masa tiene 0, o han pasado 0,72 metros, ¿verdad? De movimiento. Esto nos da 51,15 metros. Esa es la distancia total que ha recorrido esta masa subiendo y bajando. Bien, la parte C de este problema nos pide repetirlo, pero para otro objeto. Nos dicen, ¿qué pasaría si otro resorte que cuelga se estira 35,5 centímetros cuando un objeto de 440 gramos de masa se cuelga de él en reposo? Esta nueva posición se define como x igual a 0.
Entonces esto es lo que les decía antes, siempre cuando tengamos resortes con masa vertical, nuestra posición de equilibrio para analizar la oscilación es la posición en la que la masa está en reposo, ¿de acuerdo? Digamos, está ahí en equilibrio. Nos dicen, dicho objeto también se jala hacia abajo 18 centímetros adicionales y se libera del reposo para oscilar sin fricción. Encuentre su posición otra vez 84,4 centímetros más tarde y encuentre la distancia viajada por el objeto. Entonces aquí repetimos, ¿verdad? Es básicamente la misma situación. Vamos a calcular de una vez la K. Entonces la K sería la masa. Acá dicen que la masa es de 440 gramos y que el delta X son 35,5 centímetros. Que repetimos entonces, K es mg entre delta X la nueva K aquí serían 12,15 newtons por metro. Si quiero calcular de una vez el omega sería raíz de K entre M. Okay. Aquí es lo mismo que en el caso anterior, ¿verdad? Inicialmente teníamos la masa K en la posición de equilibrio y la jalamos 18 centímetros hacia abajo, la soltamos del reposo. Okay, entonces la amplitud es la misma que el caso anterior. Okay, repitiendo el proceso nuevamente nosotros encontramos que en este caso el ángulo sigue siendo phi, ¿verdad? La X0 es menos 0,18. La amplitud son 0,18 metros y el phi, igual que la vez anterior, es pi. Eso no cambia. La posición en función del tiempo, en este caso sería entonces, otra vez sustituyendo. Ven que en este caso lo que cambió, cuando yo cambié la masa, ¿verdad? Lo que cambió fue el omega, ¿verdad? Punto 18 coseno de 525t más pi. Okay. Y entonces cuando t es igual a 84,4, nuestra posición sería igual a 0,178 metros en este caso. Vean que acá nos dio positivo. Eso significa que esta masa, que cuando nosotros la soltamos, que le dimos la misma amplitud, en este tiempo entonces está arriba de la posición de equilibrio, ¿verdad? Va a estar en alguna posición como por aquí, digamos. Más o menos, digamos, por acá. Ahí va a estar en ese momento. En el caso anterior estaba debajo de la posición de equilibrio. Entonces el problema nos dice, explique por qué las respuestas de los incisos A y C son tan diferentes cuando los datos de los incisos A y C son tan similares. Ven que las masas se parecían bastante, una era 440 y otra es 450, y el estiramiento que le dimos para cuando se colgaba, ¿verdad? Eran parecidos. La razón por la que nos dan diferentes los desplazamientos realmente tiene que ver con el tiempo que ha pasado. Como han pasado tanto tiempo, ¿verdad? Vean que comparado con lo que dura un ciclo, ¿verdad? Con el periodo ha pasado mucho tiempo en ambos casos. Entonces, de ahí la diferencia, ¿verdad? Aunque al inicio se parezcan las variables, si ha pasado mucho tiempo, pues los resultados van a ser bastante distintos, ¿verdad? En respecto a las posiciones. Si nosotros queremos calcular cuánta distancia se ha recorrido, podemos hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a calcular el periodo.
El periodo en este caso nos da 1,197 segundos. Vean que en el caso anterior nos había dado 1,188. Es bastante parecido, ¿verdad? Bastante parecidos están esos periodos. Y nuevamente vamos a dividir, yo voy a dividir el tiempo, ¿verdad? Entre lo que dura un ciclo, entre el periodo, y así me doy cuenta cuántos ciclos han pasado. Acá han pasado 7,5 ciclos. Comparemos esto con el caso anterior. En el caso anterior habían pasado 71,044, ¿verdad? O 71 ciclos básicamente. Es muy parecido, ¿verdad? En uno 71, en el otro 70,5. Y cuánto se recorría en un ciclo, nuevamente era 4 por A. Vean que la amplitud en ambos casos es la misma. Yo no cambié la amplitud, lo que cambiamos fue la masa de ese sistema y la K. Pero como la amplitud es la misma, lo que recorre la masa en un periodo, en un ciclo, es la misma que en el caso anterior, son 0,72 metros. Entonces, al hacer el mismo procedimiento, ahora hicimos 70,5 ciclos, 0,72 metros por ciclo. Tenemos que en este caso hemos recorrido 50,76 metros. La respuesta en este caso es muy parecida al caso anterior. En el caso anterior había recorrido 51,15. Y esto viene por eso, ¿verdad? La omega cambió, ¿verdad? Al cambiar la masa, la omega cambió un poco, pero es muy parecida. Y importante es que lo que se recorre en un ciclo no ha cambiado, ¿verdad? En ninguno de los dos casos. Y por eso la respuesta de la distancia total recorrida se parece bastante en las dos situaciones.